Mis hermanos, el día de hoy es una bendición para mí poder estar aquí, un privilegio poder estar exponiendo este texto. El día de hoy vamos a estar meditando, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 al 12. Vamos a encontrar ahí una pregunta, o más bien una duda que siempre ha surgido y que por la historia de la iglesia ha habido acerca de el pecado de aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, el pecado que no tiene perdón. Pero aunque aparece en la mitad del texto esa incógnita, o que ha nacido mucho en la historia de la iglesia respecto a qué se refiere con ese pecado que no tiene perdón, no es el tema central del texto. Por lo tanto, no lo coloqué en el título como tal, sino que el título es Confesando a Cristo sin vergüenza, por la conexión que se encuentran en los primeros dos versículos y en los últimos versículos, que habla acerca de la necesidad de confesar a nuestro Dios, las recompensas que hay ahí de confesar a nuestro Dios y las advertencias que hay de aquellos que niegan a nuestro Señor Jesucristo. El sermón pasado, hermanos, nosotros estuvimos viendo un texto, los pasajes del 4 al 7, y estuvimos viendo un temor apropiado. Y nosotros veíamos ahí, hermano, la necesidad de temer verdaderamente a Dios. Y estuvimos meditando en múltiples cosas en las cuales nosotros realmente tememos. Hace 8 días yo les pregunté a ustedes, ¿aquí cuánto le tienen miedo a los hombres? Y solamente yo levanté la mano y otro hermano. Pero realmente reconocemos a través del texto que muchas veces nosotros tememos más a los hombres que a Dios, porque muchos de nuestro actuar se basa más en pensar qué pensarían de mí estas personas, en lugar de pensar qué pensaría Dios de estas cosas. Y eso significa que en muchas ocasiones nosotros tememos mucho más a los hombres que a Dios mismo. Esa fue la meditación que tuvimos el fin de semana pasado, el domingo pasado. El día de hoy vamos a estar meditando en este texto, confesando a Cristo sin vergüenza. Confesando a Cristo sin vergüenza. Dicen las Sagradas Escrituras: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Vamos a estar meditando en 3 puntos principales en este sermón, confesando a Cristo sin vergüenza. Punto número 1 es la promesa de Cristo a quienes lo confiesan. La promesa de Cristo a quienes lo confiesan. Punto número 2 es la advertencia solemne a quienes rechazan al Espíritu. Y el punto número 3 es la ayuda poderosa del Espíritu Santo para los que testifican. Podría haber escrito ahí los que testifican de Cristo. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en este sermón. Padre amado, nos presentamos ante tu presencia con este texto del día de hoy. Padre, ayúdanos a poder meditar en esta verdad. Danos corazones enseñables, deseosos a aprender de ti, deseosos a poder poner en práctica lo que aprendemos. Que tu Espíritu, Padre, obre en nuestras vidas. Que nosotros no resistamos a tu Espíritu. Que aquellos que son incrédulos en esta mañana, en esta sala, no resistan más al Espíritu y no lo nieguen, para que no caigan en aquel pecado que es imperdonable. Y para que todos unánimemente, Padre, podamos confesarte. Confesar a tu Hijo delante de todos los hombres, para que de esa manera nuestro nombre sea confesado por tu Hijo en los cielos. Gracias te damos, oh Padre, por esta palabra. Guíame a mí, Señor, a poderla exponer fielmente en medio de mi debilidad, y permite, Señor, que mis hermanos puedan concentrarse y atesorarla en sus corazones. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre. Amén.
El día viernes tuvimos la gran bendición de poder compartir nosotros este tiempo como familia de la fe. Un compartir cristiano, comenté yo en la página de la iglesia. Y es una bendición poder tener estos espacios. Yo la verdad, como siempre les digo, yo siempre mantengo la expectativa a baja. Pensé que íbamos a ser 5 hermanos. Y pensé que íbamos a tener un asado vegano. Pero no, el Señor fue misericordioso y el Señor proveyó. El Señor proveyó y comimos, hermanos, hasta que no pudimos más. Pero yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de algo. De que cuando nosotros comimos, cuando nosotros estábamos compartiendo, todos estábamos ahí contentos. Pero cuando tocó el momento de orar ahí en el parque, frente a las demás personas que estaban en el parque, hubo un grupito de nosotros que se apartó y no quería estar con nosotros orando en el parque. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Nuestros jóvenes, al ver que nosotros íbamos a invocar a Dios ahí frente a las demás personas, ellos empezaron a aislar y a hacerse más allá hacia un rincón. Mi hijo me dijo, ¿vamos a orar aquí o vamos a ir a la casa de algún hermano a orar? ¿Por qué preguntas esas cosas? No, pues sería mejor que fuéramos a la casa de un hermano a orar. ¿Para qué hacerlo aquí afuera? Realmente, hermanos, muchas veces confesamos nosotros, o muchos de nosotros sabemos que nuestros hijos todavía no son creyentes, pero de alguna manera, hermanos, hay a veces ese temor, en cierta manera, de que las personas de alguna manera nos vean adorando a nuestro Dios. O que de alguna manera queremos llevar nuestra religión, la queremos llevar de una manera más secreta, o de una manera donde nadie más pueda quizás vernos. ¿Qué van a pensar aquellas personas que estamos haciendo nosotros ahí? Y estaban estos hombres, aquellos que se usan gorrito y esas batas largas ahí, habían bastantes ahí ese día que estábamos nosotros comiendo ahí carnecita. ¿Qué van a pensar estos musulmanes de lo que estamos haciendo nosotros ahí? Realmente, hermanos, no debería existir esto en nosotros. Nosotros nunca, si hemos conocido a Cristo, si hemos comprendido su sacrificio, lo que ha hecho por nosotros, nunca debemos avergonzarnos de nuestro Señor, aunque eso nos cueste a nosotros la misma vida. Hermanos, el Señor en el texto pasado está advirtiendo a los discípulos acerca de la persecución que se avecina, porque va a haber una persecución. Les dice, no temáis a los hombres, temed a Dios, el que puede quitar la vida en este mundo y echar sus almas en el fuego eterno. A ese temed, dijo el mismo Cristo. Advirtiendo que sus discípulos, por causa de la predicación del evangelio, el rechazo de los fariseos, de los escribas, el rechazo de estas personas que eran intérpretes de la ley hacia la verdad del evangelio, iba a tornarse mucho más agresiva y compulsiva cada vez más. Iba a haber una escalada. Cristo estaba de alguna manera advirtiendo a sus discípulos, y este pasaje nos muestra exactamente lo mismo. Hay una continuidad en este pensamiento de Cristo, en el hecho de que así como no debemos temer a los hombres, sino que debemos temer a Dios, debemos confesar a Cristo con fidelidad, Nosotros vivimos en una época donde existe aquella presión de callar, y donde todo el mundo puede ser cualquier cosa. Una persona puede sentirse mariposa, otra persona se puede sentir caracol, otra persona se puede sentir tortuga, y todo el mundo tiene que guardar silencio frente a eso, y nadie se puede meter. Especialmente en el país en donde vivimos nosotros. Y eso explica el motivo por el cual nosotros hemos sido traídos aquí, ¿verdad? Para luchar contra todas estas cosas. Nadie se puede meter cuando una persona quiere ser una mujer, cuando un hombre quiere ser una mujer, cuando una mujer quiere ser un hombre. Cuidadito alguno opina respecto a ese tema, ¿verdad? Se tornan a veces pesadas las conversaciones en los comedores, cuando en nuestros trabajos, con muchas personas, familiares, que están moldeados a este mundo. Lo triste, hermanos, es de que muchas veces nosotros nos vemos llamados o tentados a callarnos y a permitir que la gente diga cualquier tipo de cosa. Solo por el medio de alguna manera evitar las burlas, las tensiones familiares. Ay, no diré nada porque es que aquí se me va a formar un problema.
¿Por qué de la misma manera y el mismo nivel en como una persona se puede hacer llamar una mariposita? ¿Por qué del mismo nivel no podemos nosotros llamarnos cristianos? Y que la gente también tenga que hold a respect también con nosotros. ¿Por qué razón no podemos hacer esto? ¿Por qué razón siempre la fe cristiana entonces debe ser pisoteada y todas las demás creencias seculares y que destruyen a los hombres deben de ser proclamadas con megáfonos en las calles? Hace unos días hablando con una sueca me decía, no, pero el homosexualismo y esto. Y un compañero me decía, no, pero ¿cómo puede haber pecado en esto? Le dije, no, o sea, yo debo confesarte lo que dice la palabra de Dios, es pecado. Segundo, es antinatural, porque no se puede procrear la vida con dos hombres o con dos mujeres. Tenemos el testimonio que Dios ha dicho, como ha creado al hombre y a la mujer para que hagan una vida juntos, y tenemos la biología que nos enseña que no puede brotar vida de dos seres con su mismo sexo. Y tú, cristiano, no puedes tomar el mensaje de los demás o callarte y hacerte como el que no ves cuando tienes que defender la verdad del evangelio, aunque eso te cueste las mismas amistades, el mismo trabajo. ¿Por qué callar? ¿Por qué tanto miedo a toda hora? Jesús, ¿ustedes se imaginan si la fe cristiana y los primeros apóstoles, los primeros discípulos del Señor hubieran tenido el miedo que nosotros tenemos? La fe cristiana no hubiera salido de una esquina, no hubiera llegado más allá de Jerusalén, no hubiera salido mucho más de allí. Si hubieran tenido el miedo que nosotros hoy tenemos. Estamos llenos de miedo. Estamos llenos de miedo. Y el Señor Jesús no va a bajar su mensaje. Él viene de salir de una comida donde le ha dicho a la gente hipócrita, sepulcros blanqueados, ustedes son gente aprovechada, ustedes son aves de rapiña. Él salió y sigue advirtiendo a la multitud ahí, oye, teman a Dios. Y ahora le dice, oye, el que me confiese a mí, ese será recompensado. El que se niegue a creer en mí, ese está advertido y tendrá una consecuencia. Pero no se trata de bajar la verdad y el estándar. No se trata de bajar. Una iglesia fiel, por ejemplo, es una iglesia que se mantiene fiel predicando aunque la gente se incomode de la predicación. No se puede ser una iglesia fiel cuando se trata de ser fiel a las personas. Si quieres ser fiel a Dios, tienes que mantenerte infiel a las personas en muchos aspectos. No puedes ser fiel a los hombres y pretender ser fiel a Dios porque los hombres generalmente desean lo contrario a la voluntad de Dios. El aumento, el conflicto se estaba gestando. En el capítulo 11 al final nosotros encontramos que estos hombres empezaron a atacar el mensaje y a pretender que el Señor hablara de más para poderle condenar. La persecución se estaba gestando. Habían deseos homicidas en el corazón de los hombres que preguntaban y acechaban una y otra vez al Señor. Por eso el Señor tiene que en concreto decir esto. Yo les comentaba el testimonio de este diácono de la iglesia en Cartago, en África, si no estoy mal, está ubicado. De este diácono que negó su fe por causa de que el emperador romano emitió un decreto en el cual todo el mundo debía rendir tributos a los dioses romanos. Y el hombre negó su fe y fue condenado. Se le conocían como los lapsis, que abandonaban la fe cristiana por miedo a ser expropiados, por medio a ser asesinados. No fueron fieles. ¿Y qué dice el Señor en el texto que estamos meditando el día de hoy? Dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Yo a veces siempre les pregunto lo mismo, hermano, en el trabajo, ¿saben que eres cristiano? ¿Saben que eres miembro de una iglesia? Que estás adorando a Dios, que estás sosteniendo estas verdades del evangelio. Es importante que la gente lo sepa. No puede ser un cristiano a escondidas. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. A menos que seas una vergüenza. Y que entonces, si dices que eres cristiano, entonces la gente se burlaría de nuestro Señor y de nuestra fe. Hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo la promesa para los que confiesan a nuestro Señor, la advertencia solemne para quienes rechazan el Espíritu y la verificación de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, y la ayuda poderosa que el Espíritu Santo da a aquellos que testifican de Él.
La promesa para los que confiesan, dice el texto, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Hay una recompensa grande, hermanos, acerca de la promesa que Dios da en el texto para aquellos que son valientes para confesarlo. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Qué significa confesar a Cristo? ¿Será que es algo simplemente como solamente decir algunas palabras? Bueno, yo creo. ¿Será que confesar a Cristo es tener una cadena con un crucifijo? ¿Será que confesar a Cristo es tener Filipenses 4:11 tatuado aquí en el brazo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que eso es? Confesar a Cristo realmente simplemente es, bueno, yo soy cristiano. Mira mis aretes, tengo aretes con cruz. ¿Eso es ser cristiano? No. Confesar a Cristo, hermanos, es identificarse abiertamente en todo momento, en toda circunstancia, sin vergüenza a Él y decir, yo soy cristiano. Es hermoso ver, por ejemplo, los domingos cuando entonamos aquel himno, Señor, yo quiero ser cristiano, de corazón. Y es hermoso escuchar a toda la iglesia cantar, como cantamos hoy, que toda la voz de la iglesia se escucha, y es hermoso escuchar esto. Pero verdaderamente, hermanos, nosotros confesamos realmente a Cristo. Realmente, hermanos, el confesar a Cristo no solamente es el hecho de decirlo con las palabras, sino es más bien una forma de vivir públicamente, en privado, en público, bajo los mandamientos de Cristo, tratando de imitarlo a Él. Esto no es algo ocasional, no es algo superficial. Confesar a Cristo, hermanos, en el contexto de los hermanos de la carta, los va a llevar a perder sus vidas. Todos los discípulos del Señor mueren asesinados, excepto uno de ellos. Todos entregaron sus vidas por causa del Evangelio. Pero tenían fácil haberse salvado, solamente era negarlo y ya. A muchos de ellos se les dio la posibilidad, a muchos de los padres de la iglesia, Policarpo, uno de ellos, se les dio la posibilidad, oye, ya niega de una vez y sálvate. Policarpo, siendo un viejo de 80 años, dijo, no, el Señor todos estos años me ha hecho mucho bien, ¿cómo voy a negarle? No puedo. Desde la perspectiva bautista reformada, nosotros entendemos que el confesar a Cristo no es solamente el decirlo con palabras. Cualquier persona puede confesarse en un cristiano. Nos encontramos personas en la calle, se dan cuenta que somos cristianos. Yo también soy cristiano, dicen. Ajá. ¿Y eso? Sí. Yo creo en Jesús. Ajá, ya. ¿Dónde te congregas? ¿Quiénes son tus hermanos? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? ¿Cómo estás trabajando en el avance del reino de Dios? No, pero es que yo soy cristiano, pero a mí no me importa eso. No me importa la religión. Dios es relación. Esa es la palabra más de moda ahorita en nuestro siglo. No, el confesar a Cristo realmente es un fruto visible de la fe verdadera. Desde la comprensión nuestra de las Escrituras, nosotros sabemos que la salvación es por gracia y que es por medio de la fe solamente, pero nosotros creemos que esa gracia que salva y esa fe que salva no está sola, sino que siempre va acompañada de frutos. ¿Cómo sé que una persona entonces es un creyente? Porque confiesa a Cristo, pero por sus frutos, por lo que es. Por lo que él se parece a Cristo, por su parecido a Cristo. Eso lo hace confesar a Cristo verdaderamente. Cualquier persona, hermanos, que afirma ser un creyente, pero solamente aquellos que dan verdaderamente fruto lo son. Solo aquellos que verdaderamente aman a Cristo y aman a su prójimo y lo demuestran realmente con frutos visibles, son verdaderamente, testigos de Cristo o confiesan a Cristo verdaderamente. Los que han sido regenerados por Dios
los que han sido convencidos por su Santo Espíritu, están unidos a Cristo. Y es imposible que eso no pueda ser visible. Y es imposible que algo así se mantenga en secreto. Y es imposible que una persona que entiende lo que Cristo ha hecho por él se quede callada frente al mundo. Si tú has entendido lo que Cristo ha hecho por ti y la necesidad que tienen los demás de conocer a ese Cristo que te ha salvado a ti, es imposible que tú te quedes callado. No puedes hacerlo. Tú tienes que hablar. Así sea para que te odien más. Así sea para que te rechacen. Así sea para que te quedes solo. Tú lo haces por fidelidad. Porque amas a la gente. Porque amas a la gente y deseas que sean salvos. Amar a la gente significa incomodarlos y tenerles que decir que están errados, que están perdidos y que necesitan de un Salvador. Esto no es legalismo, esto no es reglas, no. Esto es un mandato. Y los que han sido nacidos de Dios lo hacen naturalmente, sin necesidad de que tengan que ser torcidos o forzados, sino que esto es algo que fluye del corazón regenerado. Parte del fruto del haber sido un creyente, parte del fruto de haber sido regenerado es que la persona desea predicar el evangelio a otros. No se queda callado. Es interesante, pero muchos historiadores y muchos puritanos decían que si una persona no anhela la salvación de otra, no es un cristiano. Si tú eres salvo, tú anhelas que las demás personas puedan tener esa salvación. Cuando una persona no es salva, se queda callada y no anhela que nadie más sea salvo, es probable que esa persona ni siquiera ella misma pueda ser salva. Porque el evangelio, hermanos, y la salvación en Cristo Jesús es básicamente un hambriento, un hombre muy hambriento que ha encontrado un lugar donde hay mucho pan y lo que hace es ir a buscar más hambrientos a decirles vayan allí a tal lugar que allí hay muchísimo pan. Es sorprendente, pero uno puede conocer personas que nunca le han compartido el evangelio a nadie y sin embargo están en iglesias. Y son miembros de iglesias y nunca le han compartido el evangelio a una persona. Nunca. ¿Cómo puede una persona así ser salva? No, es que hermano, yo no soy bueno para las palabras, hermano. Oye, pero ¿cómo para hablar de la novela? ¿Cómo para hablar del chisme? ¿Cómo para hablar de la noticia? Eso, flytande, como se dice en sueco. Flytande, eso es... ¿Cómo para ver las noticias del fin del mundo, los misiles, todo eso así, eso rapidito, eso ya... Es una realidad. Hermanos, nosotros, como bautistas reformados, nosotros creemos que la fe visible es una fe... La fe verdadera es una fe que puede ser visible, que se puede ver. Que podemos decir, oye, tal persona, sí, no es perfecto, pero mira, tiene estos elementos que muestran que verdaderamente es un creyente. Especialmente cuando se trata de confesar a Cristo. Alguien que se avergüenza de Cristo, hermanos, no puede tener parte con Él. No puede tener parte con Él, no puede. El texto mismo, Cristo mismo, Dios encarnado, dice, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo, dice él, le confesaré delante de los ángeles de Dios en los cielos. Él mismo está haciendo esta promesa. ¿Acaso no es sorprendente el hecho de que Cristo mismo le diga a sus creyentes, a sus seguidores, que Él mismo los confesará? Hubiera sido también válido el hecho que Él dijera, bueno, yo enviaría a fulano de tal que los confiese a ustedes delante de mi Padre. Yo enviaría a alguien que hiciera esto. Pero Cristo, Él mismo dice, yo lo haré. Yo mismo me tomaré la molestia de hacerlo. Yo mismo los declararé, los confesaré allí delante de mi Padre celestial que está en los cielos. ¿Ustedes se imaginan el juicio final? Toda la humanidad allí, todas las huestes celestiales allí en el juicio final y que Cristo mismo diga, tú, ven aquí, buen siervo fiel. Eso es la recompensa de los que confiesan a Cristo. Señor, estuve mucho tiempo en la iglesia, estuve haciendo muchas cosas, no fallaba las reuniones, sí, pero tú no me confesaste delante de los hombres, apartado de mí. Esto no es una recompensa por obras.
sino un reconocimiento público y glorioso de la unión que existe entre Cristo y el creyente, que ha sido justificado mediante el sacrificio de nuestro Señor, que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús. Es sorprendente. Yo realmente, hermanos, me sorprendo. Por ejemplo, aquí hay hermanos que son activos en redes sociales. Me sorprende el hecho de que nunca compartan algo de la fe. O sea, no quiere decir que alguien que no lo haga no sea salvo, pero, o sea, estoy invirtiendo mis energías, mis fuerzas en cosas. O sea, todo debería girar en torno a Dios, a su gloria. Lo que hicimos el viernes, comer, Dios, su gloria. Estar aquí, Dios, su gloria. Este sermón, Dios, su gloria. Mi vestimenta, Dios, su gloria. El almuerzo después del culto, Dios, su gloria. Compartes todas las cosas, haces todas las cosas, inviertes todas las cosas, gastas todo tu tiempo en otras cosas, pero oye, ¿cómo está eso de predicar el evangelio? Ustedes saben, hermanos, que hay personas que han sido salvas simplemente por leer una imagen que alguien ha compartido, un versículo bíblico. Hay gente que ha sido convencida de pecado con eso. Hermano, soy malo para hablar. Bueno, las demás cosas, yo veo que eres muy activo en TikTok, yo veo que eres muy movido en muchas cosas. ¿Qué pasa con eso? Ahí no eres malo, ahí no necesitas ser muy bueno quizás para hablar, ahí eres bueno con los dedos, ¿verdad? Hay hermanos que tienen dedos musculosos aquí de tanto. Tienen esos dedos fuertes. Venir a la iglesia, probablemente hasta ser miembro de la iglesia, probablemente hasta hacer algunas cosas por Cristo, pero realmente negarlo en la vida, negarlo afuera, no anunciarlo con los demás, no tener un deseo verdadero de que el reino de los cielos se expanda. Eso puede ser una muestra clara de que niegas a Cristo delante de los hombres, de que lo estás negando. Hermano, mira, si en el trabajo te pudieran poner un apodo, o seguro que ya tienes uno, pero si en el trabajo la gente tuviera que ponerte algún apodo, un sobrenombre, decirte algo en tu familia, ese sobrenombre que te pondrían estaría relacionado con cristiano, con ser un hombre de fe, una mujer de fe. O te pondrían, no sé, la loca, el loco. Nos llaman conforme a lo que pueden ver. Pero lo más hermoso pudiera ser, hermanos, que un sobrenombre, la burla que recibiéramos fuera por causa de Cristo. Ay, viene este canuto a molestar aquí, viene este religioso, este pastorcito, eso sería más bonito todavía. Y eso tendría, de cierta manera, Dios se glorificaría en medio de eso. Oye, se burlan de ti por causa de mí. Sufre penalidades por causa del nombre de Cristo Jesús. Pero si lo niegas, y lo niegas con lo que hace, lo niegas con lo que dice, lo niegas porque no anuncias a nadie, este mismo Cristo que anuncia esa promesa tan hermosa en frente del juicio final, que dirá yo mismo te confesaré delante de los ángeles de Dios. Este mismo Cristo te dice en este texto, yo mismo me negaré. El que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Mi hermano, hay personas que siempre afirman, pero yo no soy pastor. Esto para mí es irrelevante. Yo no soy el pastor, yo no soy el diácono, yo no soy un hermano que lee los devocionales en las mañanas, yo soy simplemente un hermano que va allá, se toma un café, se sienta, vuelve y se va. Pero la pregunta aquí más interesante es que todos vivimos en un contexto. ¿Estás confesando a Cristo en tu contexto? No, mi contexto son los ancianos, los viejitos, trabajo con... Bueno, ¿estás confesando a Cristo ahí en el contexto con tus viejitos? Si los viejitos te ponen un apodo, ¿cómo te pondrían? ¿Saben los viejitos que eres cristiano? No, mano, yo me muevo más bien en el branch de, no sé,
en otro tipo, en Contour, en esto. Bueno, ¿saben las personas con las que tú trabajas lo que tú crees, lo que tú eres, tu identidad como creyente? No, mano, yo no trabajo, yo estoy en la casa. Bueno, aquí va otra. Tus vecinos, el contexto de tus vecinos. ¿Saben tus vecinos que tú confiesas a Cristo? ¿Ellos conocen a Cristo? ¿Han escuchado a Cristo por lo que tú dices? ¿Puede de alguna manera alguien decir, oye, verdaderamente esta persona es un canuto, es un cristiano? O más bien, te avergüenzas del evangelio cuando sabes que no será bien recibido y por lo tanto te quedas callado todo el tiempo. Y hablan de temas bárbaros. Muchas veces, hermanos, uno creería que no, pero en las horas de lunch, hermanos, hay gente que sale con unos temas muy, muy, muy fuertes. Y temas que son verdaderamente degradantes. Y los tratan como si estuviéramos hablando así, no sé, échale mantequilla al pan o algo así, o sea, abortos, drogas, tantas cosas, hermanos. ¿Cómo es tu postura frente a eso? Te paras y tú dices, oye, pero no, mira que los hombres han sido hechos a la imagen de Dios. Cometer aborto es cometer homicidio. La vida se gesta en el vientre desde el mismo momento de la concepción. O nosotros, sí, está bien abortar, qué chévere. ¿Cómo tú abordas todas estas cosas? Y es en tu contexto. No estamos diciendo que tengas que salir a la calle, a golpear las puertas, a subirte a los trenes, empezar a gritar así como a veces hay una señora aquí en los que ¡se van a morir! No, o sea, no tienes que hacer esto, pero realmente haces esto en tu contexto, hermano. No basta solamente con decir que nosotros somos cristianos. Eso no es confesar a Cristo. Tu vida confirma tu confesión. Tus decisiones. Hermano, mire, hay algo tan importante que, por ejemplo, las mismas decisiones que nosotros tomamos en muchos aspectos, incluso la forma en cómo gastamos nuestro dinero, eso demuestra mucho de cómo nosotros confesamos a Cristo. Y pareciera ser una locura, ¿verdad? Alguien diría, pero ¿cómo puedo confesar a Cristo si me compro una cluba? ¿Cómo es eso, hermano? Usted ya, como me dijo una vez un hermano, ustedes se meten en todo. Una hermana que una vez dijo, ustedes se meten en todo, qué pereza. Hermano, incluso comprando nuestros alimentos, la forma en cómo gastamos nuestro dinero es su forma de confesar a Cristo. Las decisiones que tomamos, el carácter que tenemos, las conversaciones que sostenemos. De esa forma se confiesa a Cristo. ¿Estás confirmando tú a Cristo también en esas cosas? Hay hermanos que se meten en tremendos problemas, decisiones que toman malas y luego están culpando a Dios. Pero fue Dios el que... Oye, hermano, espera, cálmate. Fuiste tú y afronta las consecuencias. Tú no puedes culpar a Dios. Dios no es autor de pecado, ni Dios tienta a la gente para que vayan a pecar. Lean el primer capítulo de Santiago, que lo estamos leyendo con los niños. Tú no puedes culpar a Dios. Eres tú. Y tus malas decisiones, tus malas decisiones o tus buenas decisiones, afirman si confiesas o niegas realmente a Cristo. La valentía. ¿Eres valiente? Aunque la gente se enoje contigo por causa de la verdad, tú eres valiente de pararte y decirle a la gente, no es así. O por el miedo de que me van a excluir, se van a enojar aquí en el trabajo, me van a decir algo. Mejor me quedo callado para que nadie diga nada, nadie sabe nada, nadie se entera de nada, nadie me va a decir. Mejor me quedo callado. Salgo mejor librado. Yo aquí vengo, hago mis 8 horitas, me gano mi plata y... Porque acuérdense que nosotros pasamos, nuestra gran parte de la vida se pasa en el trabajo. Nuestra gran parte de la vida se pasa en nuestra área de trabajo. Este mundo es cada vez más hostil con la verdad. Cualquier persona saca una mentira y la defiende con puños y dientes. Y eso es lo sorprendente, hermanos. Cualquier tipo se para y dice cualquier barbaridad y todo el mundo aplaude y el tipo está dispuesto a defenderlo con sus puños, con sus dientes y con sus uñas. Cualquier persona quiere hablar el evangelio y la persona se asustó. No digo nada, mejor me voy.
Porque si hay gente enseñando tantas mentiras y lo defienden con los puños y con dientes, ¿por qué razón nosotros somos tan cobardes y no confesamos a Cristo verdaderamente como deberíamos hacerlo? Ustedes conocieron a este hombre, aunque lógicamente lo hizo de una muy mala forma, este hombre que luchaba aquí contra el Islam. Lógicamente lo que él hacía, digamos, no es muy bien visto por la forma en cómo lo hacía, pero quemar un Corán, eso se necesita tener los pantalones bien apretados, bien ajustados, ¿verdad? Para pararse y decirle a toda esa gente lo que realmente son y lo que realmente hacen, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no somos valientes? Un simple familiar que se enoje con nosotros que por causa de la fe inmediatamente no vamos a orar hoy por los alimentos porque viene fulano y ese tipo le pone que, oye, esta es mi casa, yo hago en mi casa lo que quiera, yo oro lo que yo quiera. ¿Tú por qué vas a venir a gobernar en mi casa? Y si voy a tu casa, yo voy a orar por los alimentos. Ah, no quiero que ores por los alimentos. Bueno, entonces no me invites a tu casa. Fácil. Eso. Ustedes saben, hermanos, que santidad significa apartados. Cuando eres fiel a Cristo, cada vez te vas a ver más apartado. Pero también habemos otros que hemos sido apartados. Y ahí nos vamos a encontrar, creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, luchando por lo mismo. No hay nada más triste que una persona que trata de encajar en todo y que trata de caerle bien a todos. ¿Saben que en Latinoamérica tenemos aquel dicho que se dice, el que quiere ser amigo de todos no es amigo de nadie? Es una realidad. Es una realidad. Ser amigo de Cristo te va a costar muchas amistades. Y eso es un precio que muy pocas personas están dispuestas a pagar. Descansa en la promesa del Evangelio, hermano. Si confiesas a Cristo es porque el Espíritu ya está obrando en ti. La confesión es fruto, no el mérito humano. Tú que confiesas a Cristo, hermano, debes reconocer que lo confiesas por causa de la obra que Él ha hecho en ti. Y esa es la evidencia de que tú permaneces al Señor, que no te callas, que eres valiente y que estás dispuesto a afrontar incluso la controversia y la opresión y la oposición con tal de que el nombre de Cristo sea glorificado. Tú confiesas a Cristo una y otra vez sin importar las consecuencias, es porque Cristo mismo ha obrado en ti para que sea de esta forma que lo hagas. Y eso te hace ser un hombre el cual Cristo te confesará delante de los ángeles de Dios en los cielos. Y no puedes dudar de esta promesa de Cristo, porque Él lo hará. Él lo hará. En el segundo punto, hermanos, encontramos la advertencia para los que rechazan. Y aquí está este pasaje que ha causado durante milenios mucha controversia. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eso se le conoce, hermanos, históricamente como el pecado que no tiene perdón. O muchas personas enseñan este texto con ese nombre, el pecado imperdonable. Ahora, ¿qué es y qué no es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este ha sido malinterpretado, hermano, en todos la vida de la iglesia, pero hay una distinción entre un pecado que es perdonado y un pecado que no será perdonado. Y esto no está hablando en sí en que Cristo sea menos que el Espíritu de Dios, sino en la naturaleza del rechazo en cuestión. Por ejemplo, al hablar contra el Hijo del Hombre puede referirse a rechazar a Jesús en la ignorancia o en la incredulidad inicial. Pablo, ¿qué hizo Pablo? Pablo, hermanos, pecó contra Cristo porque persiguió a su iglesia. Incluso asesinó a cristianos y ayudó a que muchos de ellos fueran apresados. Pablo pecó contra Cristo realmente, ¿verdad? A lo que se refiere aquí el blasfemar contra el Espíritu Santo es algo distinto. Es el rechazo consciente, deliberado y persistente de la verdad por el Espíritu. Es decir, los fariseos y los intérpretes de la ley que el Señor ha enfrentado en el capítulo 11, ¿sí?
Estos hombres saben que Él es el Mesías. Él hace evidencias por los milagros que hace de que Él es el Mesías. Él confirma las Escrituras de que Él es el Mesías. Sin embargo, ellos se resisten a creer en Él como el Mesías. Este es el pecado que no tiene perdón. Reconocer a Cristo y saber que Él es el Mesías, pero sin embargo endurecerse completamente en el corazón para no creer de tal forma como Él es Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, el Dios hecho hombre. En otras palabras, es cerrar los ojos con esa malicia y frente a la luz que Dios da. Dios ha mostrado a su Hijo. El Dios invisible se ha dado a conocer a través de su Hijo. Verlo de esa forma, ver su luz resplandecer como aquellos hombres que fueron testigos lo pudieron ver y aún así en su corazón endurecer sin negarse y decir no creeremos en Él. ¿Y por qué razón no tiene perdón ese pecado? Porque si se rehúsan con todas sus fuerzas a no creer en Él, no pueden ser salvos. Por eso no pueden ser perdonados. Por eso es el único pecado que no tiene perdón. Resistirse a la obra del Espíritu Santo, a la obra que el Espíritu Santo hace de mostrar a Cristo como lo que es Él. ¿Acaso no hay personas así? Hay personas que morirán así por causa de blasfemar el Espíritu Santo. No me hables de nada de Dios, no me hables del Evangelio, no me hables de nada de eso. No quiero. Y aún viendo la luz persistente de eso, viendo la transformación en muchos familiares, viendo la obra de Dios en muchas partes, estos hombres se niegan. Por lo tanto, es imperdonable el hecho que rechacen de tal forma al Espíritu de Dios y serán condenados. A esto se refiere con la blasfemia contra el Espíritu Santo. El rechazo continuo de la verdad de Dios, el rechazo continuo de creer en Cristo como lo que es el Salvador. Un rechazo consistente, deliberado y persistente. Tal rechazo como el que vemos en el capítulo 11 de estos hombres, a los cuales Cristo tiene que decirles hipócritas. La pregunta que todos aquí se pueden estar haciendo: ¿puede un creyente cometer este pecado? ¿Puede un creyente blasfemar contra el Espíritu Santo? No. Somos bautistas reformados. No. Cuidado, wow. Cuidado, hermano, no me asusten. Somos bautizados. ¿Puede un creyente cometer este pecado imperdonable? No puede. Un verdadero creyente no puede cometer este pecado, hermanos. Nosotros desde la perspectiva de las Escrituras, desde una perspectiva reformada, hermanos, nosotros creemos en la perseverancia de los santos. Esta hermosa doctrina que enseña que aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, Dios los llamará, Dios los traerá y ellos perseverarán en los caminos del Señor hasta el final por causa del poder de Dios en sus vidas. Por lo tanto, los que han sido regenerados, han creído en Cristo porque han visto la obra del Espíritu Santo reflejando a Cristo como un Salvador y por lo tanto no pueden caer de la gracia y no pueden dejar de creer en Cristo, sino por el contrario, hermanos, se mantendrán firmes hasta el final. Ahora, ¿qué pasa entonces con alguien que confesó por un tiempo a Cristo y luego se apartó completamente y lo negó y apostató de él? Bueno, Primera de Juan 2, lo que estuvimos leyendo de hoy. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se muestra que no son de nosotros porque ya no están en medio de nosotros. Hay personas que creen por un corto tiempo, de alguna manera muestran un pequeño fruto, pero al final se niegan a creer en lo que el Espíritu Santo muestra acerca de Cristo y por lo tanto terminan apartados de Él. Un verdadero creyente no puede apostatar de Cristo y no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque un verdadero creyente ya ha sido confirmado y convencido por el Espíritu Santo de la persona de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa, hermano, con Pedro? Yo sé que muchos de ustedes tienen ese as bajo la manga. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro negó a Cristo, hermano, y fueron 3 veces. Bueno,
¿Qué pasó con Pedro entonces? Pedro fue restaurado porque su negación no fue definitiva, ni fue blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo negó en este momento por causa de su pecado, de temor, de todo lo que hizo, pero fue una vez confirmado, una vez perdonado por Cristo y murió por causa de él, entregó su vida por causa de él. Es decir, que un hombre de alguna manera puede llegar a negar a Cristo de algún tipo de forma, incluso con su propia vida durante un tiempo, pero no definitivamente, sino que será traído y será restaurado y testificará de Dios, de Cristo, como debe de hacerlo, y por lo tanto no caerá del estadio de gracia que Dios le ha otorgado por salvación. Ahora, hay una gravedad del rechazo del testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan grave rechazar el testimonio del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Una persona que rechaza al Espíritu Santo es una persona que generalmente dice, no peco, soy bueno. Y aquí sí encontramos algunos así en medio de nuestra sociedad, ¿verdad? Encontramos algunos que se creen muy buenachones, ¿verdad? Hay muchas personas que le dicen, oye, pero el Espíritu Santo te convence también de justicia. Bueno, pero ¿yo para qué justicia si yo soy justo? ¿No? ¿Por qué porque es tan grave rechazar al Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo es el que ilumina el corazón para ver la gloria de Cristo. Pero hay hombres tan endurecidos en sus corazones que eso no les importa y por lo tanto no se niegan a creer en la obra del Espíritu Santo y blasfeman contra Él. Y hay una gravedad también, hermanos, enorme en el rechazo al testimonio del Espíritu Santo. Es porque Él es el encargado. Él es el encargado de la regeneración. Él es encargado de la vida. Él es el que sella al creyente con vida eterna. Por lo tanto, cuando alguien blasfema contra el Espíritu Santo, o más bien como el texto lo quiere dar a entender, cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, está rechazando a Dios mismo que lo ha dado a Él para llevarnos a la salvación. Por eso es un pecado imperdonable, porque es a través de la obra del Espíritu Santo que una persona puede ser salva. Y si esa persona no cree en la obra del Espíritu Santo y blasfema contra Él, entonces ¿cómo puede llegar a ser salva? No puede de ninguna manera llegar a ser salva. Hermanos, negar al Espíritu Santo no es simplemente resistir a una emoción. Ay, yo sentí eso, pero yo lo negué. No. Es oponerse al testimonio claro que Dios ha dado sobre su Hijo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora, examina, mi hermano, cómo estás hoy. Examina si tú estás respondiendo con humildad al Espíritu Santo. Examina si tú verdaderamente estás de alguna manera recibiendo la palabra de Dios con esa humildad para que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Resistirse al Espíritu Santo es, por ejemplo, venir a la iglesia, visitar una iglesia, sentarse en la iglesia y resistirse a lo que Dios manda en su palabra. Préstale a la hermana los inhaladores que tengo en la maleta. Gracias. El Espíritu Santo sigue hablando hoy, sigue hablando a través de su palabra predicada, pero resistirse a Él es resistirse a los mandatos que Él da a través de su palabra. Resistirse al Espíritu Santo es una persona que ha estado varios años, quizás décadas en una iglesia y sin embargo no practicar la fe verdadera y negarse a obedecer la palabra de Dios y los mandatos de Dios. Eso es resistir al Espíritu Santo y es una señal de dureza peligrosa. A veces nos escandalizamos de las personas que de alguna manera están en el mundo perdidas, ¿verdad? Pero no nos escandalizamos de la misma forma de la gente que está sentada en las iglesias y está perdida también. Autoengañados en su propia justicia. Yo voy a la iglesia, yo hago esto y yo ya con esto tengo. Y no queriendo obedecer la palabra de Dios. Hay personas que uno les predica algo y dice, uy, eso es demasiado ya, escandaloso. No. Yo soy así. Hermano, eso es resistir al Espíritu de Dios. Eso es resistir al Espíritu de Dios. Cuida de no estar resistiendo al Espíritu de Dios. Ahora, este pecado, hermano, no se comete por accidente.
Esto no es algo accidental. Alguna persona puede pensar aquí, ay, yo me equivoqué. Y puede mover sus manitos así. Yo me equivoqué, tengo miedo, ya blasfemé. No, esto no es algo accidental, es algo que brota del corazón y un deseo de querer hacerlo. Es un deseo genuino de querer no obedecer a Dios y resistirse a Dios. No obedeceré. Mire, el orgulloso dentro de su corazón aprieta su puño y dice, no obedeceré. Hay personas que dicen, pero fue accidental. No, fue un deseo profundo de querer hacerlo. Siempre nosotros decimos, las personas que van al infierno. Hay grupos cristianos que dicen, resbaló. No. Las escrituras más bien nos muestran que las personas que se meten al infierno tuvieron un deseo, degustaron con sus bocas es estar allí. Quisieron estar allí. Con sus actos afirmaron una y otra vez, anhelamos estar en este lugar de tormento. Nadie llega allí por un simple resbalón. O como lo llamamos nosotros más modernamente, un desliz. Yo deslicé, lo siento. No resistas más, hermano. Estás escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. No apagues, no te distraigas, obedece, escucha. Pídele al Señor que te dé más sensibilidad por su palabra. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como hicieron nuestros padres en el antiguo pacto, y fueron todos condenados, y no se les permitió entrar en la tierra prometida por lo duro de sus corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora, cualquiera diría el texto, Señor, estás tratando de meterle mucho miedo a la gente, estás causando mucho pánico. No, el Señor lo que quiere hacer es motivar a los humildes que obedecen su palabra y los motiva con el hecho, oye, te confesaré, te confesaré, te confesaré. Eso es lo que Él está haciendo, motivando. Y a los que no lo hacen, realmente les dice, no te confesaré. No, esto no es para causar pánico. Hermano, tú confiesas a Cristo aquí en esta iglesia, ¿verdad? Confiesas a Cristo en tu contexto, ¿verdad? Confiesas a Cristo con tus hijos, ¿verdad? Bueno, esto es un aliento para ti. Cristo hoy se para y dice, yo te confesaré. Ay, pero ¿qué pasa con aquel orgulloso patán que se resiste a la verdad del Evangelio y a obedecerlo verdaderamente y a entregar su vida a Cristo? Ay, para ese tengo muy malas noticias, porque el texto dice que él mismo lo negará. Te negaré, te negaré, te negaré. Escucha su voz. Escucha su voz, hermano. Escucha su voz, no endurezcas tu corazón. No salgas de aquí hoy a través de este sermón, escucharlo y luego hacer todo lo contrario a lo que has escuchado. Confiesa a la gente quién es tu Salvador, pero no solamente con tus palabras, sino con lo que tú haces. Que en ese lugar de reunión, en ese lugar de trabajo, oye, ¿sabes que esa persona, mira, qué ejemplo, qué buen empleado, qué respetuoso? A veces se pone un poco molesto cuando hablamos cosas, pero míralo, defiende lo que cree, lo defiende. Al mismo tiempo que nosotros defendemos lo que creemos, dirán esos hombres. Pero qué triste es decir, oye, qué tenaz, te vi en la foto por ahí de una iglesia. Yo no sabía que tú ibas a una iglesia. Ay, se me había olvidado decirte. Oye, por ahí te vi en la foto de ¿Tú eres cristiano? Sí. Uf. El tipo por dentro muerto, silencio sepulcral, sin palabras. No. Y el punto número 3, hermanos, es la provisión tan hermosa que el Señor da para aquellos que lo confiesan. Tú confiesas a Cristo, serás perseguido, hermano. Serás perseguido, serás perseguido. Esto es una promesa. Serás perseguido. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder. ¿Qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora qué debáis decir. Hermanos, todo esto se cumplió basado en lo que sucedió con sus discípulos.
Jesús no está hablando, hermano, simplemente ahí como que, ay, si me confiesas no te va a suceder nada. No, está advirtiendo realmente lo que va a suceder, pero tienen la garantía de que el Espíritu de Dios estará con ellos. No teman, porque el Espíritu de Dios estará con ustedes. Serán perseguidos por causa de mi nombre y por lo tanto el Espíritu de Dios estará con ustedes allí. Amén. Nosotros aquí en este país libremente podemos predicar hasta el momento, ¿verdad? Eso puede cambiar quizás en algunos años. Podemos decir muchas cosas con libertad desde un púlpito, podemos decir muchas cosas con tanta libertad, pero realmente, hermanos, puede llegar un momento en el que seamos perseguidos, como lo son perseguidos muchos hermanos en muchos lugares del mundo al día de hoy. Ahora, ¿ser perseguidos es malo? No. Se demuestra por la historia de la iglesia que a mayor persecución, mayor fidelidad y mayor aumento de la fe en la gente. A un continente como estos, que le conocemos como la nevera de la fe, lo que le hace falta es un poco de eso verdaderamente. Que empiecen a perseguir y que algunos de nosotros nos metan presos. Y ahí la gente va a empezar verdaderamente a caminar. Ahí la gente va a empezar verdaderamente a caminar. Yo por eso siempre le digo a la gente, hermano, hay personas a veces, hermanos de allí en Colombia, que le dicen a un hermano, pero ¿cómo es para irme a vivir allá? Y le digo, hermano, si tú eres un tibio en la fe, no vengas a Europa, aquí te vas a enfriar. Si no eres una persona comprometida, amas al Señor, estás pendiente de una iglesia, sirviendo en una iglesia, amando a los hermanos, no vengas a Europa. Esto es una nevera, te enfriarás, morirás espiritualmente, si no eres un hombre verdaderamente de fe y con convicciones. Si el grupo de hermanos que plantó esta iglesia no hubiera tenido convicciones, esto no estuviera el día de hoy. Hubiéramos tenido miles de motivos para hacer cualquier otra cosa, dedicarnos a hacer cualquier otra cosa antes que esto. Y aunque probablemente nosotros en este país no seamos perseguidos de la forma como el texto lo está enseñando, de ir a los magistrados, de ir a las sinagogas, a ser de alguna manera maltratados por causa de la fe, ciertamente la fe siempre va a traer oposición y serás rechazado, serás menospreciado, serás expulsado, quizás de muchos lugares si eres fiel a Cristo. Oye, yo soy cristiano y nunca me ha pasado nada y nunca nadie me ha rechazado. Ay, 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 tendría que revisar yo bien qué clase de cristiano eres tú. Generalmente, los hombres nos aborrecen por causa de la justicia de Dios, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay algo hermoso en el texto. Generalmente, cuando una persona se ve atrapada, ¿qué empieza a hacer la persona cuando la capturan? Un criminal. Capturan a un criminal, ¿qué empieza a hacer la persona? Yo soy inocente, yo hice esto, yo hice lo otro, no fue culpa mía, me pusieron esto en la maleta. Empieza a tratar de defenderse de una manera loca, ¿verdad? Miren lo que el Señor le dice a sus discípulos. El Espíritu Santo, mire, dice, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Algunos de ustedes han leído los primeros capítulos del libro de Hechos. Si no estoy mal, es el capítulo 7 donde Esteban es apedreado. ¿Han leído la exposición del Evangelio de Esteban y cómo le explica la conexión del antiguo pacto, el nuevo pacto y todo cómo gira en torno a Cristo? Es fabulosa la forma de la exposición, al punto que los que están ahí apretan sus puños de ira y lo matan a pedradas. Y cuando le están dando las pedradas, el texto dice que su rostro resplandeció como el de un ángel. Y es tan lleno del Espíritu Santo este hombre que al final dice, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién puede decir eso? Solamente alguien lleno del Espíritu Santo. Hermano, si te molestas con un familiar por causa de Cristo, oye, no te preocupes por cómo tienes que decir, cómo tienes que hablar. Dios te dará la forma y la manera en la que tú debes responder. No empieces a responder en la carne, a exalterarte, a tratar mal, a utilizar malas palabras. No necesitas de eso. Dios es tu juez. Dios es tu abogado. El Espíritu de Dios te ayudará en medio de esto. Oye, tienes un problema, te están... sobre todo hay tipos de trabajos donde hay mayorías musulmanas. Oye, hermano, no tengas temor, no temas. Y testifica de Cristo allí. Testifica del Señor allí.
Y si por alguna razón eres de alguna manera dilapidado, de alguna manera eres menospreciado o eres incluso botado, hermano, Dios vale mucho más que muchos trabajos y Dios te proveerá mucho más. Dios es fiel. Él es fiel. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, yo no voy a estudiar, yo no voy a hacer nada porque es que el Espíritu hablará por mí. El texto lo dice, hermano. El Espíritu hablará por mí. Yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no hago nada porque es que es el Espíritu el que va a hablar por mí. Oye, espera, hermano. Espera, el Espíritu en ese momento, ¿sabes qué hará? Te recordará todas aquellas cosas que tú has estudiado de las Escrituras y permitirá que respondas de una manera, de una buena forma, sabia, bíblica. El Espíritu lo que hace es capacitarnos para hablar con valentía. El mismo Espíritu que estuvo sobre los profetas en el Antiguo Testamento, sobre Cristo en su ministerio y sobre la iglesia primitiva, habita ahora también en cada uno de los creyentes. Y en los momentos de oposición, no solamente nos consuela, no solamente nos da fuerza, sino que también nos capacita para poder responder de una buena forma. Aunque muchas veces, hermano, las mejores respuestas, a veces en medio de quizás de los ataques, a veces es el silencio. Hemos defendido, hemos dicho lo que teníamos que decir, ahora vamos a callar un poco. Hermanos, el Espíritu de Dios nos capacita. No resistas al Espíritu de Dios, no resistas a esta verdad, no resistas a creer lo que el Espíritu de Dios muestra acerca de lo que es Cristo. No resistas a esto. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados por predicar el Evangelio, ¿qué hizo la iglesia? Oró y fueron liberados. Fueron liberados por causa de un terremoto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban la palabra de Dios con denuedo. El Espíritu no quitó el problema, ¿verdad? El problema seguía, lo estaban persiguiendo y la persecución iba a seguir aumentando. A veces nosotros oramos y decimos, ay Señor, pero ya quita el problema. No, es que precisamente el problema es lo que necesita para que nos pongamos las pilas. A veces oramos mal. Señor, quita el problema. No, es que el problema te lo pongo para que dependas más de mí. Todos quieren vivir vidas sin problemas, ¿verdad? Pero los problemas son los que nos moldean, nos ayudan a caminar. Es necesario que a través de muchas aflicciones entréis en el reino de Dios. Ay, ¿cómo así? Yo venía a la iglesia porque en la iglesia entonces todos los problemas se van a terminar. No, aquí empiezan. Pero gloria al Señor, que nos da su Espíritu para resistir, nos capacita para responder. ¿Ustedes no creen, hermanos, acaso que los problemas que nosotros tenemos y muchas de las aflicciones que nosotros sufrimos, acaso no son providenciales de Dios? ¿Acaso Dios no está en control de esas cosas? ¿Acaso cuando Pedro, cuando Juan cayeron presos y fueron arrestados, acaso Dios no estaba detrás de ese arresto? Sí. Aunque Él no es autor de pecado, Él está ahí de cierta manera presente y permitiendo que muchas de esas cosas sucedan en el desenfreno del pecado de las personas. Pero su sabiduría los cuidó. Su soberanía los cuidó. Dios no solo permite las pruebas, hermanos. Dios las gobierna para su gloria. Y Dios lo hace para nuestro bien. Él ordena las pruebas de sus hijos. Él reprende a sus hijos y lo hace y lo ordena de tal forma que Él pueda glorificarse a través de ese mismo testimonio de sus hijos. Él no solamente provee y permite de alguna manera las pruebas en nuestra vida, sino que además de eso, Él a través de esas pruebas provee la gracia necesaria en el momento preciso para actuar de la forma adecuada, para que su nombre sea glorificado, hermanos. Sé valiente, hermanos. Hay personas que a veces se predica esto, y esto lo hemos predicado quizás algunas veces en otros textos, quizás con otros tipos de aplicaciones. Y hay personas que dicen, ok, hablaré un poco más del Evangelio en el trabajo, pero luego olvidan esta palabra. Hermano, testifica, no seas un cobarde. Testifica de Cristo. Testifica del Señor que te ha salvado. Toda la multitud de tus pecados han sido quitadas por causa de Cristo. ¿Acaso no es suficiente eso para testificar de Él? ¿Acaso no es suficiente la salvación que Él nos ha dado para testificar de Él? Deja el miedo.
Deja de pensar en lo que dirá tu jefe, tu familiar, tu amigo, tu vecino. No, hermano, Él no puede darte vida eterna. Cristo puede darte vida eterna. Testifica, fortalece tu corazón frente a la oposición. Pero se molestarán conmigo, harán esto conmigo. No, pues ¿qué importa? Si Cristo es mucho más preciado que muchos más amigos. Si Cristo es más hermoso que muchos más hijos. Si Cristo es más hermoso que una esposa y un esposo. Si Cristo es suficiente. Testifica. Tú no necesitas ser una persona elocuente, tú solamente necesitas confiar en el poder del Espíritu de Dios. Y sobre todo, hermanos, quizás aquí no nos están quemando este local, quizás aquí no nos están matando y algunos de nosotros no estamos presos, pero hay gente que sí está sufriendo esto. El pensar en esto, piensa en el hecho de que si en estos lugares donde está esta persecución tan terrible los hermanos se acobardan y nunca más predican, entonces ¿qué pasaría con la fe? ¿Qué pasaría con el evangelio allí? Si todos se acobardan, ¿qué pasaría? Ora por aquellos que viven esta realidad. Piensa en estas personas que viven esta realidad. Harcray hace unos días tachó una parte de una imagen, publicaba una imagen donde decía, ayúdanos a orar para la persecución, y tacharon la imagen, la parte de la persecución, y dice, ayúdanos a orar para llevar a cabo la gran comisión. O sea, la persecución al final no es ni siquiera importante. Ora para que en medio de esa persecución realmente la gran comisión se pueda hacer. Podamos predicar el evangelio a todas las naciones del mundo, bautizando a los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no abandona. Por eso esto tiene una conexión muy seria con el pasaje, con el sermón anterior. No temas a los hombres. No temas a los hombres. A veces nuestros mismos hijos, a veces tenemos temor hasta nuestros mismos hijos, hermanos. Yo les he contado algunas veces, teníamos una familia de hermanos que amamos todavía, los amamos. Pero a sus hijos les parecía muy aburrida esta iglesia bautista reformada. Ahora están en un lugar donde enseñan el error. Iremos allí porque nuestros hijos se aburren. Te vas de una iglesia donde se confiesa a Cristo para ir a un lugar donde solamente se enseñan mentiras. Sé valiente, aunque tus hijos se molesten. Estamos hablando de niños de 9, 7 años. Pero a veces, niños de 6, 7 años gobiernan más que sus propios padres en sus hogares. Qué pena. Qué pena que no puedas ser valiente a defender el evangelio y la verdad, ni siquiera con tus propios pequeños hijos. Ni siquiera con tus hijos seas valiente de decir, oye, esto es así. Esto es lo que creemos aquí. En tu casa puedes creer otra cosa, aquí vamos a creer esto. Qué triste, que al final terminemos siendo gobernados por niños. ¿Ustedes saben que esa es la maldición más grande que Isaías hablaba acerca de la maldición de los pueblos? La gente sabia está siendo rechazada y tirada a todo y estamos poniendo niños a gobernar. Y esos niños son los que nos gobiernan hoy. Y muchos de los niños nuestros son los que gobiernan en nuestras casas. Pena debería de darnos, mucha pena, mucha vergüenza. Nos avergonzamos, no confesamos a Cristo y dejamos que niños nos gobiernen. Vergonzoso. Que el Señor nos ayude. Oremos.